La viuda pobre con 3 hijos vio y ayudó a un campesino millonario en apuros, pero no sabía qué. Dicen que ayudar a un desconocido puede cambiarte la vida, pero nadie le advirtió a Rosa que aquel acto de compasión abriría una puerta que jamás podría cerrar. En una noche sin luna, un campesino herido apareció frente a su choza. Parecía no tener nada, salvo secretos capaces de destruir o salvarlo todo. Lo que Rosa no sabía era que, desde ese instante, alguien más los estaba observando. Rosa se despertó antes del amanecer, como todos los días. El techo de lámina crujía con el viento frío y la humedad del campo se colaba por las rendijas de la choza. A su lado dormían apretados sus 3 hijos, Mateo, el mayor, de 11 años, Lucía, de 8, y el pequeño Tomás, que apenas tenía 5. Los observó unos segundos, intentando grabar en su memoria la calma de sus respiraciones, porque sabía que al abrir la puerta la realidad volvería a caerle encima con todo su peso. Desde que su marido murió en un accidente en la mina, Rosa había aprendido a sobrevivir con casi nada. Cultivaba un pequeño huerto, lavaba ropa ajena cuando alguien se lo pedía y, a veces, vendía huevos en el mercado del pueblo. No era vida, pero era lo único que tenía. En apuros, aquel rincón olvidado entre montañas, todos eran pobres, aunque algunos lo ocultaran mejor que otros. Esa mañana, mientras encendía el fogón, un presentimiento extraño le recorrió la espalda. No supo decir por qué. El aire estaba demasiado quieto, los gallos tardaron en cantar y hasta los perros del camino parecían haberse tragado sus ladridos. Rosa se santiguó en silencio y sirvió un poco de avena aguada en 3 platos de metal. Después de despedir a los niños rumbo a la escuela, tomó su canasta y salió hacia el campo. El sendero de tierra estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior y cada paso dejaba huellas profundas. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era un tronco caído. Estaba a un lado del camino, medio cubierto de lodo. Pero cuando se acercó, el tronco se movió y soltó un gemido ahogado. Rosa se quedó paralizada. Frente a ella yacía un hombre, vestido como campesino, pero demasiado limpio para alguien de la zona. Tenía el rostro ensangrentado y una pierna torcida en un ángulo imposible. «Por favor», susurró él, apenas audible. «Ayúdeme». Rosa miró alrededor. No había nadie. El bosque parecía contener la respiración. Su primer impulso fue retroceder. Ayudarlo significaba problemas. La gente hablaba, las autoridades preguntaban, y ella no podía permitirse riesgos con 3 hijos que dependían solo de ella. Pero entonces el hombre abrió los ojos. No eran los ojos de un mendigo ni de un borracho. Había en ellos miedo, sí, pero también una firmeza extraña, una determinación que la desarmó. «No tengo nada», dijo Rosa, casi como disculpa. «Soy pobre». El hombre esbozó una sonrisa débil. «No busco dinero, solo tiempo». Rosa apretó los labios. Pensó en Mateo cargando leña, en Lucía remendando su único vestido, en Tomás pidiéndole pan antes de dormir. Pensó en su marido y en cómo nadie lo ayudó cuando quedó atrapado bajo la tierra. Con un suspiro, tomó una decisión que cambiaría su destino. Con esfuerzo, arrastró al hombre hasta su choza. Cada metro era una lucha, y varias veces creyó que no lo lograría. Cuando finalmente lo acomodó sobre una manta vieja, sus manos temblaban de agotamiento y miedo. Limpió la herida como pudo, usando agua hervida y trapos limpios. El hombre apretaba los dientes, pero no gritó. «¿Cómo se llama?», preguntó ella. «Álvaro», respondió tras una pausa. «Gracias». «Rosa». Ella se sorprendió. «¿Cómo sabe mi nombre?». Álvaro no contestó. Cerró los ojos, como si el cansancio lo hubiera vencido de golpe. Rosa sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y por qué parecía saber más de ella de lo que debería? Durante los días siguientes, Rosa lo mantuvo oculto. Les dijo a los niños que era un pariente lejano que había sufrido un accidente. Mateo la miró con desconfianza, pero obedeció. En el pueblo comenzaron los rumores, alguien había visto camionetas negras en el camino principal,
hombres bien vestidos preguntando por un campesino desaparecido. Rosa fingía no escuchar, pero cada palabra le helaba la sangre. Álvaro se recuperaba rápido, demasiado rápido. A veces hablaba por las noches, murmurando nombres y cifras, como si contara riquezas invisibles. Otras veces despertaba sudando, sobresaltado, y se levantaba con dificultad para mirar por la ventana. Me buscan, confesó una noche. Y si me encuentran aquí, usted y sus hijos correrán peligro. Rosa sintió que el mundo se le venía encima. Entonces váyase, dijo, aunque su voz no sonó tan firme como quiso. Antes de que sea tarde. Álvaro la miró largo rato. En su expresión había gratitud, pero también algo más oscuro. No puedo, respondió. Porque lo que no sabe, Rosa, es que ya están más cerca de lo que cree. En ese instante, un motor se escuchó a lo lejos, rompiendo el silencio del campo. El sonido del motor se apagó tan rápido como había comenzado, pero el silencio que dejó fue aún más inquietante. Rosa se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Álvaro, apoyado contra la pared, respiraba con dificultad mientras escuchaba atentamente. No apague la vela, susurró él. Si ven oscuridad total, sabrán que alguien se esconde. Rosa obedeció sin entender del todo. Afuera, pasos sobre la grava. Voces masculinas, firmes, acostumbradas a ser obedecidas. Los niños dormían en el rincón, ajenos al peligro que se acercaba como una sombra. Buenas noches, dijo una voz desde fuera. Buscamos a un hombre herido. Campesino. ¿Ha visto a alguien extraño? Rosa tragó saliva y abrió la puerta apenas lo suficiente. Frente a ella había dos hombres con botas nuevas y chaquetas que no pertenecían a nadie del pueblo. Sus miradas recorrieron la choza con rapidez calculada. Aquí solo vivimos mis hijos y yo, respondió. Nadie más. Uno de ellos sonrió, pero no fue una sonrisa amable. ¿Está segura? Nos dijeron que alguien pidió ayuda por esta zona. Antes de que Rosa pudiera responder, Tomás se movió entre sueños y murmuró su nombre. El hombre inclinó la cabeza, observando a los niños. Pobres criaturas, dijo. Sería una pena que algo les pasara por culpa de secretos ajenos. Álvaro dio un paso adelante desde las sombras. Ya no parecía débil. Sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y autoridad. Déjenla en paz, dijo con voz firme. A mí me buscan. Los hombres se quedaron quietos. El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Así que aquí estabas, murmuró uno. El gran Álvaro Montes, escondido en una choza. Rosa sintió que las piernas le fallaban. Ese nombre no le era desconocido. Álvaro Montes era el dueño de tierras, empresas agrícolas, camiones, bancos. Un hombre del que se decía que tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Y estaba allí, bajo su techo. Rosa, dijo Álvaro sin apartar la mirada de los hombres. Pase lo que pase, gracias por no abandonarme. Los hombres intercambiaron una mirada rápida. No era el momento que esperaban. No hoy, dijo uno finalmente. Pero volveremos. Cuando se marcharon, la choza quedó envuelta en un silencio pesado. Rosa cayó sentada, temblando. ¿Millonario? Susurró. Todo este tiempo. Álvaro asintió lentamente. Y ahora, añadió, tu vida ya está ligada a la mía. A lo lejos, otro motor se encendió. Rosa no durmió esa noche. Se sentó junto a la mesa de madera, con la mirada fija en la puerta, como si pudiera atravesarla con los ojos y ver el peligro antes de que regresara. Álvaro permanecía despierto también, sentado en silencio, apoyado en la pared. Ya no parecía un campesino herido, había algo en su postura, en la forma en que medía cada sonido, que hablaba de poder y de costumbre frente al riesgo. Debí decirte la verdad desde el principio, dijo él al fin. Pero si lo hacía, no me habrías ayudado. Rosa soltó una risa amarga. ¿Y cómo cree que me siento ahora? Tengo 3 hijos. No pedí que un hombre rico,
perseguido por otros hombres ricos, apareciera en mi puerta. Álvaro bajó la cabeza. No te culpo. Pero ya no se trata solo de mí. Ellos no perdonan a quien ayuda a alguien que consideran suyo. Con las primeras luces del amanecer, Rosa tomó una decisión. Preparó a los niños para la escuela como siempre, sonrió, los besó en la frente, pero al verlos alejarse por el camino sintió un nudo en la garganta. No sabía si volvería a verlos regresar sanos y salvos. Ese mismo día, el pueblo empezó a murmurar. Las camionetas negras habían sido vistas en otras casas. Preguntaban, ofrecían dinero, amenazaban con palabras suaves. Don Julián, el tendero, le advirtió en voz baja que tuviera cuidado. La gente poderosa no visitaba Apuros por nada bueno. Al caer la tarde, Álvaro llamó a Rosa afuera de la choza. Desde allí se veían los campos extendiéndose como un mar oscuro. Si aceptas ayudarme un poco más, dijo, puedo sacarte de aquí. A ti y a tus hijos. Rosa lo miró incrédula. ¿Huir? ¿Dejar mi casa? Esta no es una casa, respondió él con suavidad. Es una trampa. Y ellos la cerrarán tarde o temprano. Rosa pensó en la pobreza, en las noches sin comida suficiente, en los sueños rotos de sus hijos. Pero también pensó en lo desconocido, en confiar en un hombre al que apenas conocía. Antes de que pudiera responder, un disparo resonó en la distancia. Luego otro. Los perros comenzaron a ladrar frenéticos. Ya vienen, dijo Álvaro con gravedad. Y esta vez no hablarán. Rosa sintió que el miedo se transformaba en algo distinto. No valentía, pero sí determinación. Entró corriendo y comenzó a empacar lo poco que tenían. Esa noche, dejaron la choza en silencio, caminando entre los cultivos, guiados solo por la luna. Rosa no sabía a dónde iban ni qué les esperaba, pero una cosa era segura, ya no había vuelta atrás. Detrás de ellos, entre las sombras, alguien los observaba marcharse y hablaba por un teléfono. Sí, dijo. Ya se mueven. No escaparán. El camino nocturno parecía interminable. Rosa llevaba a Tomás en brazos mientras Mateo caminaba delante, apretando los puños, tratando de ser fuerte. Lucía avanzaba en silencio, con los ojos muy abiertos, como si temiera perder algún detalle que pudiera salvarlos. Álvaro los guiaba sin dudar, evitando senderos conocidos, cruzando campos y arroyos con la seguridad de quien ya había huido antes. ¿A dónde vamos? Preguntó Rosa al fin, con la voz rota. A un lugar donde aún me deben favores. Respondió él. Pero primero debemos sobrevivir a esta noche. No tardaron en oír los motores. Lejanos al principio, luego cada vez más cercanos. Las luces barrían el campo como ojos gigantes buscando presas. Álvaro los hizo tirarse al suelo, cubriéndolos con ramas y barro. El sonido pasó de largo, pero el miedo quedó clavado en el pecho de Rosa. Horas después llegaron a un viejo granero abandonado. Allí, Álvaro encendió una linterna pequeña y sacó un teléfono oculto bajo su ropa. Marcó un número de memoria. Soy yo, dijo. Necesito que recuerdes quién te dio tu primera oportunidad. Colgó sin esperar respuesta. ¿Y si no vienen? Susurró Rosa. Álvaro la miró con seriedad. Vendrán. Porque saben que, si caigo, muchos caerán conmigo. Antes del amanecer, pasos rodearon el granero. Rosa sintió que el final había llegado. Pero no fueron botas negras. Eran hombres armados, sí, pero con insignias distintas. Uno de ellos se acercó a Álvaro y bajó la cabeza en señal de respeto. Señor Montes, dijo. Pensamos que estaba muerto. Álvaro respiró hondo. Aún no. Rosa comprendió entonces que aquel hombre no solo huía, estaba en medio de una guerra silenciosa. Y ella, sin quererlo, había llevado a sus hijos al centro del conflicto. Cuando subieron al vehículo, Álvaro se inclinó hacia Rosa. Esto recién empieza, le advirtió. Y lo más peligroso. Es que todavía no sabes por qué te elegí a ti.
El vehículo avanzó por caminos que Rosa no conocía. No eran carreteras oficiales, sino rutas de tierra escondidas entre colinas, usadas solo por quienes no querían ser vistos. Los hombres armados iban en silencio, atentos a cada sonido. Mateo observaba todo con una seriedad que no correspondía a su edad, mientras Lucía abrazaba a Tomás, que por primera vez no preguntaba nada. Después de horas de viaje, llegaron a una finca rodeada de altos muros y campos interminables. Desde afuera parecía una simple hacienda agrícola, pero al cruzar el portón, Rosa sintió que había entrado en otro mundo. Había cámaras, vigilancia, personas moviéndose con rapidez y precisión. Nada allí era improvisado. Aquí estarán seguros, dijo Álvaro. Por ahora. Los instalaron en una casa pequeña dentro de la propiedad. Era más cómoda que la choza que habían dejado atrás, pero para Rosa no era un hogar. Era una jaula dorada. Esa noche, cuando los niños por fin durmieron, Rosa enfrentó a Álvaro. Me debes la verdad, dijo, sin rodeos. No solo quién eres, sino por qué nosotros. Álvaro tardó en responder. Caminó hasta la ventana, observando las luces de la finca. Porque tú hiciste algo que nadie más hizo, dijo al fin. Me ayudaste sin saber quién era. Sin pedir nada. Eso es raro, y valioso. Rosa negó con la cabeza. Eso no justifica poner a mis hijos en peligro. No, admitió él. Pero hay algo más. Cuando te vi, supe que eras fuerte. Y necesito gente fuerte a mi lado. Rosa sintió un escalofrío. Yo no quiero estar a tu lado. Quiero volver a vivir sin miedo. Álvaro se giró lentamente. Eso ya no es posible, dijo con franqueza. Los hombres que me persiguen no olvidan rostros. Ni nombres. Ni testigos. Al día siguiente, Rosa empezó a notar cosas extrañas. Gente que la observaba con respeto excesivo. Empleados que obedecían cualquier indicación de Álvaro sin cuestionar. Y documentos. Muchos documentos. Nombres, cifras, propiedades. Un imperio construido sobre la tierra y sobre secretos. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina, escuchó una conversación que no debía. Dos hombres hablaban en voz baja. Si él cae, todo se reparte, dijo uno. Pero esa mujer sabe demasiado. Rosa retrocedió en silencio, con el corazón acelerado. Esa noche no pudo dormir. Entendió entonces la verdad más cruel, no solo huían de un enemigo externo. También estaban rodeados de aliados peligrosos. Días después, Álvaro la llamó a su despacho. Sobre el escritorio había un sobre grueso. Dentro hay documentos legales, explicó. Si algo me pasa, tú y tus hijos estarán protegidos. Económicamente, y de otras formas. Rosa lo miró horrorizada. ¿Estás hablando de tu muerte? Álvaro sostuvo su mirada. Estoy hablando de posibilidades. No quiero tu dinero, respondió ella. Quiero salir de esto. Álvaro suspiró. Rosa, hay guerras que no se eligen. Solo se sobreviven. Esa misma noche, una explosión sacudió la finca. Alarmas. Gritos. Disparos. Álvaro tomó a Rosa del brazo. Se acabó el tiempo, dijo. Ahora debes decidir si confías en mí o si corres sola con tus hijos. Desde la distancia, el fuego iluminaba el cielo. El caos se apoderó de la finca. Las alarmas no dejaban de sonar y el humo comenzaba a cubrir los pasillos como una niebla espesa. Rosa apenas podía pensar. Sus hijos estaban escondidos en la habitación, abrazados, con el miedo reflejado en sus ojos. Álvaro dio órdenes rápidas, precisas, como un general en medio de una batalla largamente esperada. Confía en mí ahora, le dijo. Es la única forma de que salgan vivos. Rosa no respondió. Simplemente tomó a Tomás en brazos, agarró la mano de Lucía y miró a Mateo, que asintió con una valentía que le rompió el alma. Siguieron a Álvaro por un túnel oculto bajo la casa, mientras arriba se escuchaban disparos y gritos.
El túnel los llevó a un claro del bosque donde esperaba un vehículo. Antes de subir, Álvaro se detuvo. Rosa, dijo con voz grave. Hay algo que aún no sabes. Yo no solo estaba huyendo, estaba buscando a alguien. Ella lo miró sin entender. A alguien que me recordara quién era antes del poder, continuó. Y cuando te vi ayudarme, supe que eras tú. Si sobrevivo a esta noche, quiero que seas parte de lo que reconstruya después. No como empleada. Como socia. Rosa sintió que el mundo daba otra vuelta inesperada. Antes de que pudiera responder, una bala silbó cerca. Álvaro la empujó al vehículo y cerró la puerta. Horas después, al amanecer, estaban a salvo. La noticia llegó por la radio. Álvaro Montes había muerto en un ataque a su propiedad. El país entero hablaba del fin de un imperio. Rosa miró a Álvaro, sentado frente a ella, vivo, silencioso. ¿Y ahora?, preguntó. Él sonrió por primera vez sin cansancio. Ahora empieza la verdad. Meses después, Rosa ya no vivía con miedo. Sus hijos iban a la escuela, comían bien, reían. Nadie sabía exactamente cómo una viuda pobre había salido adelante tan rápido. Pero ella sí lo sabía. Todo comenzó el día que decidió ayudar a un desconocido, sin saber que ese acto cambiaría su destino para siempre.